Bueno, ya para ir finalizando este recorrido de SmartPix, en este último videito vamos a ver los datos de diarios y estadística. Acá cambié de gráfico para que vean también cómo se visualiza una persona que tiene además un microinfusor de insulina, que en la pantalla de estado ustedes pueden ver un gráfico más que tiene que ver con la distribución de la insulina, en donde uno puede ver la cantidad de insulina que utiliza, puede ver la cantidad que utiliza en basal y en bolos, y puede ver también la frecuencia del bolo y el uso de la calculadora bolo, ¿no? Entonces, en esta paciente, que a su vez utiliza un monitor continuo de glucosa, pueden ver ustedes cómo vienen los datos: 94% dentro del intervalo, hipoglucemia del 2 e hiperglucemia de 4. De vuelta el semaforito verde verde y el amarillo solo el riesgo de hipoglucemia, que está un poquito elevado, probablemente por esta hipo que vemos acá, y los datos de la microinfusora, ¿no? Esto como para hacer una intro para que ustedes puedan luego ver el de estadística. Entonces nos vamos a ir al de estadística, y en el de estadística vemos varias cosas interesantes. Miren que arriba, de vuelta, acuérdense que tienen que setear el tiempo, y arriba tienen la lista y después datos de comida y utilización de insulina. ¿Ven? Tienen las tres: datos generales, estadísticas generales, estadísticas relacionadas a la comida y distribución de insulina. Si vamos a las estadísticas generales, fíjense que acá tenemos los datos del equipo de la paciente, que tiene una microinfusora Cushing solo, y ustedes tienen acá la cantidad de mediciones. De vuelta a los datos estadísticos que fuimos recorriendo, pero acá los vemos todos juntos. Es muy interesante porque vemos el promedio, vemos sus desvíos estándar, el valor más alto y el más bajo en ese mes. Vemos la distribución que veíamos recién en el gráfico de torta. Acá lo interesante también es que vemos que en el intervalo ideal tenemos este 4%, son 6 mediciones de hiper. Dentro tenemos 94, 155 mediciones. Luego tenemos la hipoglucemia. Los índices, ¿se acuerdan que los veíamos en el control metabólico? Acá de vuelta los volvemos a visualizar: 1.1 de alto, 1.2 de bajo. Está bastante estrecho, que esto en realidad también nos muestra el desvío estándar, ¿no? Tiene en general en el promedio de los desvíos estándar un 31 miligramos por decilitro en todo ese mes. Luego vemos el dispositivo, vemos las características de los bolos que la paciente se ha hecho, qué cantidad máxima de bolos ha utilizado, cuál fue la media, la frecuencia de bolos en el día y la utilización de la bomba, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante en lo que es datos estadísticos. Si la paciente no tuviera bomba, ustedes estarían viendo fundamentalmente esta primera parte del informe, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante. Si van a los estadísticas relacionadas por comida, fíjense también de vuelta en estas 4 semanas. Podemos ver acá la cantidad de mediciones que se hizo pre y post comida, cuánto fueron la frecuencia de mediciones en ese momento en el día, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y a la noche, la glucosa media, los desvíos estándar. Esto es súper interesante también porque podemos ver en qué momento del día tuvo mayor o menor dispersión de datos, y si a su vez se presentó alguna hipoglucemia en relación a la comida, ¿no? Acá vemos que tuvo 2 hipoglucemias a la mañana, tempranito antes de despertarse. Interesante para dedicarse un poco más acá, a ver qué ha sucedido. Después vemos una hipo hacia la noche y otra hipo detectada a la noche en este mes, ¿no? También podemos aumentar y verlo, por ejemplo, en 8 semanas. Y volvemos a hacer el mismo análisis. Fíjese que esto es interesante porque marca cierta tendencia. Miren ustedes acá cómo aumentó la dispersión y se agregaron hipoglucemias que no se habían visto en las 4 semanas, ¿no? Entonces, también acuérdense que lo puedo desplazar y lo puedo ir viendo con la manito arriba, ¿no? Esto es muy interesante para revisar, por ejemplo, conteo, para ver cómo corrige, cómo cuenta la paciente, etc. Y dentro de esto tenemos la distribución, y esto también es interesante porque además lo muestra muy gráficamente, rápido, a la distribución de glucosa. Fíjense ustedes que en esto podemos ver qué sucedió. ¿Se acuerdan que acá habíamos detectado
estas hipoglucemias, ¿no? Si nos posicionamos, nos muestra el porciento dentro del desayuno. Entonces ahí podemos rápidamente ver que a nivel del desayuno tiene un 7% de detección de hipoglucemia, que lo vemos acá, ¿ven? Post comida, quizás que corrigió mal. También acá lo vemos, fíjense, por encima en el intervalo, y acá están las hipoglucemias, ¿ven? Acá está ese 7% que estábamos viendo acá, y si yo lo veo acá, veo las hiperglucemias, un 17% en el almuerzo, en la cena veo otra, y a nivel del total es lo mismo que estoy viendo acá abajo. Acá veo en verde 94% dentro del intervalo, acá 4% de hipo y 2% de hiper. Entonces, perdón, acá podemos ver rápidamente y muy visual que la paciente dentro de todo viene bastante estable, pero que ha tenido momentos de hipo o de hiper que yo debería atender y poder corregir, sobre todo estas que son hipoglucemias al despertar, que vienen de arrastre de la noche, que podrían haber sido hipoglucemias nocturnas, ¿no? Entonces, estos son datos muy interesantes, los de estadístico. Vuelvo a repasar estadísticas generales relacionadas a la comida y distribución general con el gráfico de torta. Y luego nos vamos a los diarios. En los diarios de vuelta voy a tener estadística general, fíjense, voy a tener estadística general, voy a tener, acá que se me había trabado, estadística general, voy a tener relacionados a los distintos momentos del día y la distribución, que acá sí es donde voy a ver cómo distribuye todo, insulina, tanto basal, bolo, y los gráficos para ver la relación entre basal y bolo. Si vamos desde el inicio, fíjense que voy a ver, supónganse, nos posicionemos en este jueves 29 de diciembre, voy a ver todo el horario, voy a ver la entrada de carbohidrato, el tipo de bolo que se hizo, la cantidad de bolo, y voy a ir viendo todo lo que hizo con la bomba, ¿no? Y esto es interesante, cuántas veces la paró, cuántas veces hizo una basal temporal, qué recomendaciones de bolo. Y lo interesante es que acá puedo activar, o sea, agregar una fila manual, o la puedo desactivar. Fíjense si acá fue un error, por ejemplo, puedo insertar, acá puedo, por ejemplo, desactivar esta fila y ya no me la computa en los promedios. Puedo activar una fila, ¿ven? Acá puedo agregar una marca personal e inclusive editar esta marca personal para poder anotar un evento, por ejemplo, de la paciente, ¿no? Entonces, esto me parece interesante porque me permite ir haciendo ajustes a los valores. Supónganse acá, también puedo insertar, puedo ir cambiando y editando. ¿Sí? Por ejemplo, acá puedo insertar otra fila. Y esto me permite ver cómo van haciendo los ajustes, me permite rápidamente poder entender qué es lo que ha sucedido. Acá tienen glucosa y todos los eventos. Si esto fuera solo, por ejemplo, de medición, voy a ver solo las mediciones, pero también voy a poder ir haciendo algunos cambios de insertar o anular alguna fila que por ahí fue una medición que le hizo a un vecino y la quiero desactivar. Por lo menos acá sucede que los pacientes se prestan los equipos, entonces después pienso que ha sido el paciente el que ha tenido el problema, y bueno, para evitar eso lo puedo luego anular, como para que no me traiga el problema de esto. ¿Ven? Fíjense, me posiciono ahí y anulo ese día, ¿sí? Ese horario y esa medición. Después me puedo ir a el otro gráfico en donde me lo va a mostrar. Fíjense que el gráfico anterior me lo mostraba con promedios en el día. Acá lo que me va a mostrar es en un mismo día, pero dividido desayuno, almuerzo, cena y a la hora de acostarse, de vuelta en relación a la comida, pre y post comida. Entonces esto es muy interesante porque yo me posiciono, empiezo a ver los valores, veo bien el bloque sobre el paciente, y fíjense que acá voy teniendo marcas con recomendaciones. Por ejemplo, la recomendación que usó del bolo el paciente, ¿no? Si de vuelta, si no fuera con la bomba, esto me permitiría ver los valores de glucosa pre y post comida y sus promedios también, o sea, lo que venimos hablando anteriormente. Y por último,
en este gráfico, este es un gráfico también interesante, porque me permite ver, supónganse, nos situemos si quieren en este domingo, me permite ver cantidad de mediciones, el promedio, el desvío estándar. Entonces veo que tuvo 4 mediciones, un promedio aceptable, pero un desvío estándar un poco alto. Me permite ver la distribución. Si yo me posiciono ahí, me dice estuvo en el intervalo ideal con 3 mediciones ese día, 75%, y estuvo en hiper con una medición el 25%. Me permite ver en el caso de la bomba, carga de carbohidrato, cantidad de insulina total, relación a su vez de la cantidad de basal que utilizó, 16 unidades, muy poquitos bolos, ¿ven? 2 unidades, 2 bolos con un total de 1 unidad. Y acá veo el gráfico de torta de cómo se distribuyó el bolo, ¿no? Fíjense, 94% de la basal, 6% de bolo, que ustedes vieron que en el gráfico la paciente venía bastante estable, pero utiliza poca cantidad de bolo. Por ejemplo, acá, fíjense en este martes, hubo 8 mediciones. Miren que acá aumentó la cantidad de mediciones, buen promedio, buen desvío estándar, pero tiene 2 hipoglucemias que las vemos acá, de vuelta, hipoglucemia 25%, que son esas 2 mediciones, y luego vemos que aumentó la cantidad de bolos y uno podría pensar de que no ha hecho un buen cálculo de hidrato, que ha sobrecorregido y fíjese, hizo 5 bolos y terminó utilizando más cantidad de insulina, pero en hipoglucemia, ¿sí? Entonces, estos datos son muy interesantes en el diario. Acuérdense la lista general que les mostré anteriormente, la relacionada con los distintos momentos del día y la comida, y los gráficos de torta que también nos ayudan muchísimo a visualizarlo. A ver, voy a cambiar del demo. Vamos a ir rápidamente al otro demo que tenía anteriormente para que puedan ver. Acá tienen otro, por ejemplo, para que puedan ver los otros diarios también y otras estadísticas. Y de vuelta lo mismo, la línea general, la relacionada a la comida y los gráficos de torta. Fíjense que de vuelta uno puede ir visualizando clarito qué es lo que ha sucedido. Y en el de estadística lo mismo, ¿no? Vamos a ver la de estadística, vamos a ver la relacionada a la comida y el gráfico de torta, ¿sí? ¿Qué me brinda el de estadística versus el diario? Es que el diario me lo muestra día a día y voy viendo pre, post comida, y en caso de la estadística nos muestra según el bloque que yo tengo arriba. Ven que este de estadística me da el de 4 semanas o el de 2 semanas. En cambio, si me voy al diario, me muestra día por día, ¿sí? Todos los valores que yo tengo en la plataforma, ¿no? Esa es una muy linda diferencia de la estadística y el logbook. Así que bueno, espero que les haya servido, que haya sido útil para todos ustedes. Me despido en este último video con un gran abrazo desde Argentina, Córdoba. Muchísimas gracias por todo.